Listo. ¿Me avisan porfa si ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Y vamos, perfecto. Buenazo. Listo, chicos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Nosotros somos el grupo 3. Según la guía, en este caso nos ha tocado el chapter 3, si no me equivoco, sí, el chapter 3. Y básicamente, bueno, estamos conformados. Mi nombre es Carlos Linares Berrocal, ya creo que la mayoría me conoce. Sergio Tena y Andy Calip, ¿no? Bueno, el tema principal es el diseño de los datos con pipelines, a través de pipelines. Y nada, comenzamos entonces. Bien, lo que hemos hecho principalmente es de alguna manera preparar una agenda para ustedes, en este caso para que sea súper digerible todos los puntos que vamos a tomar. Y bueno, como punto uno, vamos a hacer como que un overview de lo que son pipelines, ¿no? En el punto 2 vamos a ver los stages, o sea, las áreas de trabajo que normalmente se trabajan dentro de los pipelines. Luego de eso vamos a ver los tipos de pipelines también, ¿no? Y finalmente vamos a nombrar algunos servicios, ¿no? de GCP que sirven justamente para generar estos pipelines, ¿no? Bien, dentro de los objetivos, esto es tal cual está en la guía, de hecho que fue muy importante colocarlos, y de alguna manera vamos a seguir también estos objetivos, ¿no? Que principalmente es el procesamiento y el diseño, en este caso, de los sistemas dentro de los pipelines, ¿no? Y ahí hay algunos servicios de Google que lo vamos a ir viendo ya más a detalle más adelante, y el tema ya del procesamiento, ¿no? Internamente, y la construcción del mismo pipeline, ¿no? Básicamente esos son los objetivos principales de Chapter 3. Y bueno, en este caso, dentro del overview que queríamos de alguna manera compartir con ustedes, para que tengan una idea principal así, nivel súper básico, que es un pipeline, ¿no? Como concepto principal, como dice acá, ¿no? Es un concepto abstracto que tiene una idea principal de un flujo de datos que se procesan de una área a otra y que son modelados como gráficos acíclicos, ¿no? Dirigidos, los famosos DAG, ¿no? Como ven en este caso en mi pantalla, por ejemplo, ustedes en esta figura 3.1 tiene, por ejemplo, un gráfico donde tiene nodos, ¿no? Tiene un nodo 1, 2, 3, ¿no? Y dentro de estos nodos, por ejemplo, esto finalmente es un pipeline, ¿ya? Donde en este caso tiene una secuencia, se escucha algo de ruido. Listo, entonces tiene una secuencia, ¿no? Y tiene, por ejemplo, ¿no? Del nodo A, ¿no? Que puede ser una posible fuente de datos, pasa quizás a un nodo B, que puede ser una transformación, y finalmente pasa a un nodo C, ¿no? ¿No? Esto, por ejemplo, es un tipo de gráfico acíclico, ¿no? Entonces es un gráfico, según la guía, correcto. ¿Por qué quise poner este otro gráfico? Considero importante, según la guía. Dice que habla de que de alguna manera los tipos de pipeline siempre tienen que ser acíclicos. Y en este caso es un flujo cíclico. Como ven acá, entre el nodo A y el nodo B, de alguna manera vuelve al A. Entonces esto no se consideraría o no estaría bien colocarlo como un pipeline. Lo otro también que puede hacer en este caso un bucle, ¿no? O puede hacer un loop, tampoco estaría correctamente bien hecho, ¿no? Según la guía. Bien, luego de eso, como les comenté, dentro de los pipelines existen diferentes áreas de trabajo, y bueno, básicamente cada área de trabajo representa en este caso un tipo de procesamiento, ¿no? De los datos. Entonces, existe un área de ingesta, un área de transformación, un área de almacenamiento y finalmente un área de análisis, ¿no? Dentro de la ingesta, como concepto súper importante, de alguna manera es procesar. Es un proceso en este caso que trae la información hacia un entorno GCP, el cual puede de alguna manera ser de tipo batch streaming, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aterrizando este concepto de aquí. Según nuestra gráfica, por ejemplo, tenemos la ingesta de los datos de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá orígenes de datos, ¿no? Que pueden en este caso estar en un on-premises, ¿no? Un file server, quizás, no sé, quizás archivos planos, ¿no? Entonces estos archivos planos finalmente
se ingestan a GCP, ¿no? En GCP existe un componente que se llama Cloud Storage, ¿no? Que finalmente se llevan estos archivos, ¿no? Hacia GCP. Puede ser en este caso con una conexión VPN, ¿no? Que es un túnel que te permite conectar lo que está on-premises hacia la nube, ¿no? Otra de las cosas importantes que quería resaltar es, es que es de alguna manera de tipo batch o de tipo streaming, el tipo de procesamiento en la ingesta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú utilizas una función, ¿no? Dentro de GSUtilCopy, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú conectas esto por una VPN, ¿no? Y lo único que haces es GSUtilCopy, le colocas el nombre de archivo origen y aquí lo colocas el destino y finalmente te lo lleva, en este caso, a un backup, ¿no? Pero siempre y cuando haya una conexión de VPN interna, ¿no? Otra de las cosas súper chéveres que tiene ya más de alguna manera sofisticadas ahí dentro de GCP, existe un servicio que se llama Transfer Services. Este servicio Transfer Services, una de las cosas bien chéveres es que te puedes traer información. Imagínense que esto esté en otra nube, ¿no? En AWS, en otro bucket, ¿no? Y finalmente te lo llevas a GCP. Entonces, eso te permite, por ejemplo, hacer un Transfer Services. Otra de las cosas que te permite también es schedular esa transferencia. O sea, puedes ponerle, por ejemplo, alguna programación para que tu data, que está en otra nube o está quizás en tu local, ¿no? En tu servidor local, on-premises, te la pase a la nube, ¿no? Bueno, hay otro servicio acá que es Transfer Appliance, ¿no? Esto sí es un servicio de alguna manera que se utiliza cuando tú tienes súper grande volúmenes de datos, no sé, de 100 terabytes, de 100 teras, por ejemplo, petabytes de información. Entonces, este servicio es como que tú haces toda una solicitud para que Google te envíe un disco sólido, te lo envía, y tú localmente lo cargas esa información a ese disco, y finalmente Google la agarra y se lo lleva a sus fuentes, de alguna manera a su centro de datos, ¿no? Y haga la carga directa, ¿no? Sin tener el tema de la latencia, sin que tú de alguna manera pierdas información y demás, y sobre todo es mucho más rápido, ¿no? Y hay otro tipo de dato de ingesta ya con tipo PubSub, ¿no? Por ejemplo, aquí yo lo que estoy haciendo es de alguna manera colocando este gráfico de PubSub para que ustedes vean cómo es el tipo streaming. Más adelante uno de mis compañeros va a hablar un poco de streaming, pero básicamente acá lo que hago es, por ejemplo, esto en este caso es información que está pasando desde este compute, que por ejemplo, imagínense que esto es una web, ¿no? Es una web que está acá incrustada, ¿no? En su backend, ¿no? Y finalmente esta web está de alguna manera recibiendo datos en línea por este PubSub. Entonces, el PubSub lo que hace tiene internamente un tópico que puede publicar y suscribir información, y en este caso Dataflow es quien recibe esta información y puede aplicar en este caso algún filtro, alguna regla de negocio, alguna agregación, ¿no? Y acá se genera el famoso pipeline, ¿no? Para que finalmente lo pueda escribir, por ejemplo, en un cloud storage, ¿no? En este caso es un bucket, lo que estaba hablando. Dato importante también, que de alguna manera es que me tomé el trabajo de poder colocarlo aquí, es lo siguiente. Se puede utilizar transferencias en diferentes escenarios, como buena práctica, por ejemplo. Para transferir en este caso información de otros proveedores, ¿no? Podemos utilizar tranquilamente un transfer services, ¿no? Como buena práctica. Ahora, si tenemos información que es menor a 1 terabyte de información que está on-premises, tranquilamente podemos utilizar un GSUtil, ¿no? Y si es mayor a 1 terabyte, ¿no? Y tienes una buena también ancho de banda, puedes utilizar un transfer service, ¿no? Pero básicamente ese es el tema de ingesta. Con respecto a la transformación, hay varias cositas que quería comentar aquí. Básicamente, una vez que tenemos la ingesta, lo que de alguna manera hacemos es transformar la información, pero dentro de esta transformación lo que se hace es de alguna manera mapear en este caso la estructura utilizadas en la etapa de almacenamiento, como dice acá los conceptos aquí, ¿no? Y generar estas canalizaciones que finalmente es el pipeline, ¿no? Aquí puedes utilizar diferentes tipos, en este caso, de transformaciones, como por ejemplo, puedes filtrar registros malos, puedes en este caso cambiar los tipos de datos, ¿no? Imagínense que hay un archivo aquí que de repente viene información que no le sirve, ¿no?
Entonces filtra esa información, cambias el tipo de dato, conviertes a otros tipos de datos, sustituyes datos faltantes, los agregas, filtras, las puedes unir también, ¿no? Y demás. Otro dato importante también que consideré aquí es de alguna manera colocar, por ejemplo, entre Dataflow y Dataproc, ¿no? Que permiten en este caso también ver temas de transformación y generar estos pipelines que comento, ¿no? Normalmente estos servicios pueden utilizarse de tipo batch o de tipo streaming, ¿ya? Otra de las cosas importantes también, que dentro o hay otro servicio que es DataPrep, para poder de alguna manera también aplicar algunas reglas de negocio, limpieza de los datos, ¿no? Y por detrás incluso genera un data flow, ¿no? Un pipeline, ¿no? Finalmente, ¿no? Y hay otras herramientas también para generar pipelines, como por ejemplo DataFusion, quizás otras que no son de Google como Matillion y demás, pero básicamente es todo el tema de transformación. Bien, con respecto al almacenamiento, como ven acá en este caso pasamos ya de la etapa de ingesta a la etapa de transformación y finalmente llegamos al almacenamiento, ¿no? Como concepto, en este caso existen diferentes servicios en GCP, ¿no? Donde tú puedes almacenar información como un Cloud Storage, BigQuery, Bigtable, Dataproc. Va a depender mucho el contexto, ¿no? O quizás a la problemática de negocio que te estés enfrentando para darle alternativas de solución lo más costo eficiente posible, ¿no? En este caso, muy particular, la información la están almacenando en un BigQuery, ¿no? Seguramente más adelante, o el objetivo principal es de alguna manera explotar esta información en la analítica de los datos en sí, ya que BigQuery es un servicio serverless, ¿no? Que de alguna manera es exclusivamente creado para poder almacenar información y hacer analítica de datos internamente. Tiene buenas capacidades de procesamiento, ¿no? Súper altas, o sea, puedes procesar petabytes de información en segundos, ¿ya? Y de alguna manera, una de las características también que tiene BigQuery es que separa, en este caso, la computación del almacenamiento, ¿no? Pero básicamente es eso. Bien, con respecto al tema del análisis, ya acá de alguna manera tenemos ya todo el pipeline completo, ¿no? Desde la ingesta, en este caso, la transformación, storage y análisis, ¿no? Básicamente tenemos todo ya aquí completo para que con el fin de que de alguna manera pasemos en este caso de quizás hacer un análisis descriptivo a un análisis predictivo, ¿no? Una característica chévere que tiene en este caso BigQuery es que también puedes hacer analítica avanzada. De alguna manera puedes aplicar en este caso a los datasets, ¿no? Que en este caso contienen tablas, ¿no? Aplicar en este caso modelos estadísticos, ¿no? Diferentes modelos estadísticos que se contienen dentro del mismo BigQuery, ¿no? Y finalmente pueden generar estos insights que generan valor al negocio, ¿no? Bien, esta parte es la parte de Andy. Andy, ¿me escuchas? Andy. Sí, claro. Listo, Andy. Te cedo la palabra. ¿Me apoyas dando los cambios, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hablar según la guía los tipos de data pipelines, como hay un concepto que dice que varía de acuerdo al uso. Entonces, hay tres data pipelines distintos, el cual es el data warehouse, el procesamiento de streaming y machine learning. Carlos. Ok. Bueno, vamos a hablar del pipelines de data warehouse. Es el más, bueno, es el que todos conocemos, es el más común, en el cual hay 4 patrones para construir un pipeline data warehouse. El primero es el ETL y creo que es el más conocido. Como se puede ver en el gráfico, hay 2 fuentes de datos que pueden ser 2 o muchas más fuentes de datos. Luego esta data es transformada para que luego sea almacenada. Todo lo contrario ocurre en el ELT, en la cual
también primero se extrae la información de las distintas fuentes de datos, pero se carga en un repositorio de datos. Es en este repositorio en el cual la data es transformada. Una ventaja a distinta del ETL es que para transformar la data no se necesita tener algunos conocimientos en la parte de un conocimiento, por ejemplo, un lenguaje de programación como Python, sino que toda esta transformación se hace mediante SQL. Otro patrón está escrito ahí, es el extraction and load. ¿Cuándo es importante? Ya que en este patrón la información se extrae y se carga en otro repositorio, más no pasa por un proceso de transformación. Se puede utilizar este patrón cuando nosotros, por ejemplo, el más común es de un data, cuando ya tenemos toda la data preparada y lo queremos que así como está se replique o esté en otro repositorio, puede ser del cuando pasa el data warehouse general que tenemos a los distintos datamar. Entonces ya no pasa por un proceso de transformación. Es ahí donde aplicamos este patrón. Y por último, el patrón de Change Data Capture. En este patrón, ahí lo que menciona, ¿no? Que es importante no el dato, sino saber los cambios que ha obtenido este dato a lo largo del tiempo. Entonces, si se va a hacer un ETL para al final saber, un ejemplo podría saber cuando nosotros tenemos un dato, la variación, queremos saber cuál es la variación y no saber el resultado final de ese dato. Carlos, no sé si me podías con la siguiente. Sí, claro que sí. Ahí Claro, está. ahora vemos lo que es el pipeline de procesamiento streaming. Es muy similar al procesamiento Data Warehouse, pero la única diferencia es la forma de agrupar los datos para el análisis, ya que en el Data Warehouse se necesita que toda la información esté disponible en su 100%. En cambio, en este tipo de pipelines no, ya que se va a agrupar de acuerdo a algún lapso de tiempo, ya sea un minuto, una hora, 10 minutos, eso lo pone el usuario. Ahí estoy mencionando dos casos de uso en los cuales se utiliza este tipo de ETL para el procesamiento stream, como están bastante relacionados con el Internet de las Cosas. Por ejemplo, tenemos en un caso de uso 1 en el cual se monitorea la data del ritmo cardíaco de un paciente. Tan pronto se necesite la atención. Y en el segundo caso es una aplicación que ha dejado de informar para que esta data le va al ingeniero DevOps para que pueda recibir una alerta de inmediato cuando hay una variación en algún dato entrante. Carlos. Sí, gracias. Gracias, Andy. Sí, de hecho que el tema de procesamiento de pipelines, en este caso en streaming, es súper importante. Y nada, ¿explicas esta arquitectura, Andy? Claro, claro. Claro, como se puede ver en esta arquitectura podemos, a esa fruta lo podemos ver como un dispositivo IoT que está obteniendo algún tipo de información, ya sea, por ejemplo, algún tipo de información, su madurez, eh, el nivel de agua, el nivel de proteínas que contiene. Esta información es utilizada es atrapada por un servicio que es el Cloud IoT Core de Google. Luego actúa el servicio que es el PubSub, que funciona como un servicio de mensajería, pasando esta información o alertando al data flow, el cual hace todo el proceso, funciona como un pipeline, para luego almacenarlo en un BigQuery. Es de esta forma que sería una pequeña arquitectura de un proceso en streaming. Carlos, no sé si que tienes Buenísimo, algo que buenísimo. complementar de repente en esta arquitectura. Sí, sí, bueno, básicamente aquí de alguna manera yo quería aterrizar un poco más el tema del IoT, ¿no? En este data pipeline, ¿no? Básicamente acá tenemos un dispositivo
que genera en este caso, bueno, de sensores, ¿no? Básicamente lo que hace el servicio de Cloud IoT Core es interpretar, en este caso, los datos que llegan de este dispositivo, que quizás puedan llegar, no sé, de la medición del esfuerzo que pueda hacer quizás una máquina dentro de una fábrica, ¿no? En línea. Entonces, lo que hace él es interpretar estos datos, ¿no? Y finalmente le pasa a PAPSA, ¿no? Quien es el que tiene, es un servicio de Google que tiene la característica de poder gestionar estos mensajes en línea, generar en este caso un tópico, ¿no? Y de alguna manera Dataflow es el encargado de poder interpretar en este caso este tópico, suscribirlo, ¿no? Para que finalmente pueda almacenarlo dentro de un BigQuery, ¿no? Además de eso, dato interesante aquí, Dataflow también, como los dos, tanto PAPSA como Dataflow, pueden, y BigQuery, ¿no? Pueden procesar data en streaming, ¿no? Y de alguna manera no solamente puede ir a un servicio, sino puede escribir en más de un servicio, como está acá, ¿no? O sea, directamente le pasa a BigQuery, pero también le pasa a un Bigtable, ¿no? Y básicamente esta información, como ven aquí, está dentro de BigQuery y se explota a través de una herramienta de visualización, en este caso es Data Studio, ¿no? Y Data Lab, que puedes explotarlo a través de gráficos quizás en Python, ¿no? Una de las cosas interesantes aquí es que puede responder o puede en línea, ¿no? Porque esto es un pipeline como está en streaming, ¿no? Que básicamente cuando ya el dato, por ejemplo, que está llegando por toda esta canalización, por ejemplo, llega hasta Dataflow en línea, él de repente ya tiene un modelo entrenado aquí en producción y lo que hace es invocar al modelo, pasarle esos datos en línea, el modelo responde, lo envía nuevamente por Paxac, se genera en este caso un Cloud Function, que es un Cloud Function, lee el evento, se comunica muy bien con Paxac, ¿no? Y le da esa respuesta en línea a este IoT y él le envía nuevamente ese dato aquí al dispositivo para que quizás de repente él haga alguna predicción, ¿no? Pueda quizás hacer un ajuste a alguna parte, alguna característica quizás de la herramienta, del dispositivo, ¿no? Y pueda de alguna manera poderse adelantar a algún acontecimiento, ¿no? Pero básicamente esto es todo un pipeline, por así decirlo, en streaming. Bien. Bien, entonces acá hay un tema súper chévere, súper interesante, el tema de Machine Learning Pipeline, ¿no? Que básicamente, bueno, dentro de Machine Learning hay diferentes fases, por así decirlo, del tratamiento de la data. El tema de la ingesta, tema de preprocesamiento, el feature engineering, también súper importante, el entrenamiento de modelo, evaluación y finalmente el deployment, ¿no? En ese contexto, en este caso, ¿cómo aplicamos, ¿no? La analítica avanzada en Google, ¿no? Con GCP, ¿no? Nosotros creímos importante comenzar explicando un poco de lo que hace BigQuery ML, ¿no? Básicamente BigQuery ML tiene diferentes fases, ¿no? Para poder de alguna manera llegar a la predicción, ¿no? De algún tipo de acontecimiento. Dentro de las fases, por ejemplo, principalmente es crear, ¿no? Un modelo, ¿no? Cuando tú creas un modelo, lo crea de alguna manera con el lenguaje SQL tradicional, o sea que es súper sencillo, ¿ya? Y otra cosa interesante es que cuando tú creas el modelo, por detrás el backend lo que hace es iterar el entrenamiento, ¿no? Busca en este caso un punto donde ya el modelo está de alguna manera maduro, ¿no? Lo itera tanto que finalmente pues se termina de crear el modelo, ¿no? Para pasar a la fase de evaluación, ¿no? Donde puedes medir en este caso un indicador que es la exactitud, la accuracy, ¿no? Un nivel de exactitud quizás de poder encontrar un modelo que sea lo más eficiente posible, ¿no? Y luego de esto pasa ya a una fase posterior o final, que en este caso es la predicción, ¿no? De acuerdo al target o de acuerdo, en este caso, a la variable objetivo que finalmente hayas definido como parte de tu modelo, ¿no? Bien, dentro de las características, en este caso admitidas dentro de BigQuery ML,
Tú puedes utilizar, por ejemplo, modelos de regresión lineal, modelos de regresión logística, puedes utilizar un K-means, puedes utilizar series de tiempo, árboles y muchas cosas más, ¿no? Pero dentro de ellas, en este caso, lo más chévere que tiene BigQuery ML es que de alguna manera puedes utilizar el lenguaje tradicional SQL, ¿no? Y lo único que hace simplemente es cambiar el tipo de modelo, ¿no? Y obviamente teniendo claro qué es lo que quieres finalmente predecir, ¿no? Y según eso tú vas ajustando el modelo, ¿no? Quizás quieres hacer una regresión lineal, perdón, para hacer un forecast, ¿no? O quieres hacer una regresión logística donde te va a responder simplemente si compras o no compras, ¿no? Algún producto, ¿no? Y así, ¿no? Va a depender mucho de eso. Dentro de la disponibilidad, en este caso de BigQuery ML, básicamente está disponible en la consola de Google, o sea, todos podemos entrar por consola y podemos ver, podemos entrar por ahí, no hay problema. Podemos entrar por comandos, podemos utilizar el API REST de BigQuery, ¿no? Y otra cosa importante, también podemos invocarlo a través de los cuadernos de Jupyter, ¿no? Notebook, que está en el IAD Platform, ¿no? De Google. Bien, dentro de las ventajas, como les decía, en este caso, por ejemplo, ¿no? Si tienen su equipo de desarrolladores, no es necesario que las personas sean súper especialistas en temas de data science, por así decirlo. O sea, necesariamente no tiene que ser un data science. Lo que sí tiene que obviamente tener el skill quizás a través de SQL, ¿no? Y obviamente temas estadísticos, ¿no? Porque acá no se va a programar ni en Python ni en Java, ¿no? Lo único que se va a programar es en SQL, ¿no? Otra de las cosas súper interesantes también que trae BigQuery ML es que de alguna manera te permite construir prototipos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, como ya tienes, por ejemplo, tus analistas, que de alguna manera tienen ese skill de conocer también temas estadísticos, por así decirlo, ellos pueden de alguna manera construir estos prototipos sin de repente utilizar al data science, que una es más caro, ¿no? Y otro, de repente, el tiempo de desarrollo de tu proyecto de analítica avanzada se despliegue, se dispare, se dilate. Entonces, puedes generar estos prototipos, ¿no? Y decir, oye, sí, mira, esto, definí un modelo, finalmente este es el insight y genera o no genera valor. Sí, entonces, ok. Entonces vamos a darle doble clic y vamos a quizás a desarrollar algo mucho más específico, ¿no? Mucho más de alguna manera detallado, ¿no? Y bueno, otra de las cosas importantes es que puedes exportar e importar el modelo, o sea, no necesariamente se tiene que quedar en un entorno de BigQuery, ¿ya? Y bueno, lo chévere también es que no necesitas exportar, o sea, no necesitas exportar estos datos, por ejemplo, que están ya en BigQuery, ¿no? Como por ejemplo llevarlo a un entorno, no sé, por así decirlo, tienes tu Jupyter y quieres llevar la data ahí, ¿no? O sea, finalmente tienes que quedar ¿cómo se llama? Tienes que crear tu dataset ahí, y finalmente, pues eso tarda un tiempo, hay un costo de por medio y demás, ¿no? Entonces, lo chévere de BigQuery es que finalmente puedes trabajarlo aquí, ¿no? Y no necesitas pasarlo de un lugar a otro. Otra de las cosas importantes también, como le dije, es que puedes democratizar en este caso tus modelos, ¿no? Finalmente, las personas que tengan acceso a BigQuery, ¿no? Obviamente las personas que deberían tener acceso van a poder acceder, ¿no? a los modelos. Bien, aquí es un ejemplo en este caso que también de un servicio de Google, que es el AI Platform, ¿no? Que básicamente puedes, por ejemplo, ir a este servicio, puedes levantar, por ejemplo, una máquina que ya tiene preinstalado, en este caso, todas las librerías, ¿no? Más utilizadas por los data science, ¿no? Dato importante, puedes customizarla a tu necesidad, ¿no? O sea, si hoy día estás procesando, no sé, 100 gigas, 200, 300 gigas, y mañana necesitas más computación, pues simplemente la detienes, le pones más computación y listo, resuelves, ¿no? Por detrás, lo que hace finalmente es levantar, obviamente, los Jupyter Notebook y finalmente puedes programar en Python, ¿no?
Y bueno, pues una vez que ya de alguna manera entrenes, en este caso el modelo, ¿no? Porque esto es como que vas para un ambiente de desarrollo, cuando tú estás configurando, finalmente puedes pasarlo a producción, ¿no? Y puedes invocarlo a través de un API. Otra de las cosas más, ya por así decirlo, sofisticadas que tiene Google ya en el tema de Machine Learning es justamente el servicio de AutoML Tables. Ya en AutoML Tables, de alguna manera, lo que tienes, por ejemplo, es ya, por ejemplo, puedes importar todo tu tabla, ¿no? Que esté en un dataset, por así decirlo, de BigQuery, ¿no? Es una vez que la importas, lo que hace por detrás este servicio es que te dice, oye, mira, de todas tus variables que me has pasado, hay una variable, por ejemplo, que va a hacer ruido, ¿no? A mi modelo, a tu modelo. Entonces, yo le quito los nulos, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, también hace como que un distinct de cada variable, ¿no? Defines tu target, ¿no? Tu variable objetivo, ¿no? Otra de las cosas interesantes también es que puedes identificar cuál es la variable que aporta más a tu modelo, más significativa para tu modelo, ¿no? Y otra de las cosas también, obviamente, que tiene el acquirement, tiene también el tema del ROC, también, igual, tiene un indicador. Y un dato importante también, así como en BigQuery ML, tiene la matriz de confusión, ¿no? Para realmente ver si tu modelo, por ejemplo, si está buscando o está siendo tan efectivo como lo que estás buscando en tu target, por ejemplo, ¿no? En este caso, si va a comprar o no va a comprar. Entonces, él está haciendo un 99% de verdadero positivo, ¿no? Dentro de tu target, ¿no? Y quizás dentro de tu verdadero negativo, por ejemplo, por así decirlo, o del no, prácticamente está en un 10%. Pero obviamente esto se puede volver a entrenar, ¿no? Otra de las cosas también importantes aquí que me estaba olvidando de mencionar es esta parte, que de alguna manera tiene, por ejemplo, para entrenar el de tipo batch o de tipo streaming. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, un set de datos que quieres entrenar, lo puedes hacer, ¿no? En un momento, en un intervalo de tiempo. Pero cuando, por ejemplo, tú quieres utilizar una predicción en línea, tú pasas este modelo, por ejemplo, ya listo, preparado. Entonces, él en línea, por ejemplo, recibe información de un sistema, ¿no? Que le pase esto, y invoca el modelo, muy parecido a lo que les mostré hace un momento, ¿no? Invoca el modelo y él prediga en línea, ¿no? Y te arroja un resultado. Eso es lo chévere de AutoML Tables. Listo, listo. Aquí, Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a explicar algunos componentes del pipeline, como son el PubSub, el Dataflow, el Dataproc y el Composer. No sé si me puedes ayudar con la siguiente lámina. Sí. Ya, empezamos con lo que es el Cloud PubSub, que es un servicio de mensajería. O sea, es una cola de mensajería muy robusta. Como se ve en la imagen, o sea, necesita a un publicador que envía un mensaje en un tema específico y esto a su vez se pueden suscribir, ¿no? Se pueden suscribir y en paralelo puede haber otro publicador, igual con un tema diferente y llegar a un solo suscriptor, ¿no? Que como es un sistema basado en eventos, eh, que el patrón consiste en que si yo tengo un tópico y ese tópico se puede suscribir una persona, o en estos casos sistemas, que desean recibir información y existe alguien que publica un mensaje, el sistema publica el mensaje en un tópico, ¿no? Y este tópico tiene sistemas que están suscritos a él, que envía los mensajes a los suscriptores y esto nos brinda una alta fiabilidad de la información porque como es un sistema robusto y se encarga de entregar sí o sí el mensaje, aunque sea una sola vez, y también guarda el mensaje en caso el suscrito no esté disponible en el momento en que se envió o se publicó el mensaje, ¿no? Eso quiere decir que, digamos, hay un sistema que no estuvo en línea y
no recibió la alerta del mensaje, ¿no? Puede ir al tema este y hacer un pool para recibir los mensajes que están encolados, ¿no? Esto, si bien se puede hacer, pero tiene que configurarse en las políticas del PAPSA, ¿no? Como es el tiempo de retención o el tiempo de reintentos. Y así estos sistemas se encargan de entregar, aunque sea una vez, el mensaje al suscriptor, ¿no? Entonces, cuando necesitamos eso, es una gran razón, bueno, es un motivo para poder usar este motor de mensaje, ¿no? Porque es un motor de mensajería, de transferencia de datos, de transmisión de datos. Es un sistema basado en eventos. ¿Por qué en eventos? Porque si ves, es un sistema que reacciona a partir de un evento. ¿Y qué evento sería? El de publicar eh, un tema, ¿no? El de publicar un tema. Y esto envía los mensajes a los sistemas que estén suscritos. Y eso sería lo que es lo del PAPSA. No sé si me puedes ayudar con la siguiente lámina. Sí, claro, sí, solo para complementar nada más. O sea, de hecho que este tema de PubSub es de alguna manera a veces un poco complicado de entender para los que recién están viendo qué es un servicio de mensajería, pero básicamente se caracteriza por dos cosas, ¿no? O sea, el tema de publicar, como dice acá, y suscribir, ¿no? Y finalmente eso hace un tópico, ¿no? Bueno, básicamente el símil de PubSub, por ejemplo, puede ser un Kafka, ¿no? Entonces, básicamente lo que es en este diagrama, lo que están diciéndote es, oye, mira, tienes dos tópicos, A y B, donde de alguna manera un sistema está que le pasa unos datos en línea, ¿no? Y él de alguna manera tiene ya sus tópicos preparados. O sea, quiere decir que el mensaje, por ejemplo, va a ser primero publicado y luego va a ser suscrito, ¿no? Ese mismo mensaje, como lo ven aquí. Y por otro lado, este mensaje 2 también va a ser suscrito. Finalmente, puedes incluso combinar los mensajes, ¿no? Como ven aquí. Entonces, dentro de este tópico A y este tópico B, finalmente se unen, ¿no? Estos dos mensajes. Bien. Con respecto a este diagrama, básicamente aquí, por ejemplo, hemos cogido un caso de mobile, ¿no? Donde tienen, por ejemplo, ahí un juego, una aplicación, ¿no? De alguna manera montada y una web, y lo que hace es de alguna manera justamente pasarle algunos datos que se generen en este sistema a PubSub, ¿no? Él de alguna manera genera el tópico que tanto hemos estado hablando, ¿no? En streaming, ¿no? Y una de las características, como dije, que tiene Dataflow es poder justamente procesar datos en streaming y también datos en batch, ¿no? Entonces él de alguna manera va a filtrar información, las va a agregar, va a jugar en este caso con la data, ¿no? Y va a generar este pipeline para que finalmente pueda depositar la información en BigQuery, ¿no? Que también en este caso tiene la característica de poder almacenar data en streaming, ¿no? Y es eso. Sergio. Continuando con el Dataflow. El Dataflow, a ver, como se ve en imagen, es un flujo que tiene tipos, ¿no? De que es el tipo que es por lote o que se puede ejecutar en streaming. Y como se ve ahí, el componente central el Dataflow es el componente central del pipeline para que se encargue de recopilar, transformar y generar los datos. Si bien cierto no requiere una configuración de instancias o un clúster, es un servicio sin operaciones. Este trabajo consiste en codificar transformaciones en los lenguajes como el Apache Beam, que actualmente son Java y Python, ¿no? En la siguiente lámina, a ver, no sé si me ayudas, Carlos. Sí. Ahí lo que estaba comentando, ¿no? Del Java y el Python, que
el Google te da unos templates. O sea, hay dos formas de ejecutar los jobs. Por el método tradicional, que el desarrollador se encarga de hacerlo uno mismo usando este tema de Java y Python, que es algo que vas a desarrollar desde cero, o tienes la opción de usar los templates que Google te brinda, ¿no? Y con estas plantillas puedes generar un pipeline. Ya, y lo bueno que son plantillas que puedes tú reconfigurarlas, ¿no? Te da como una base para que tú puedas orquestar algo más grande, ¿no? Sí. Bueno, ahí sí quiero complementar algo, Sergio, que básicamente cuando tú hablas de Dataflow, por detrás, como dicen, o sea, su versión free, de alguna manera, es Apache Beam. Entonces, lo que sucede es que cuando tú montas por ejemplo, esta plataforma, ¿no? O este framework, lo que haces es instalarlo de cero, programar en este caso el pipeline, ¿no? Que habla aquí de la forma tradicional de cero, o sea, tienes que saber programar en Java o en Python, ¿no? Para generar este pipeline. Y mientras que si te vas a Dataflow, Dataflow ya te tiene un entorno preparado y listo para que de alguna manera tú simplemente utilices ya las plantillas que él tiene preparados. Si, por ejemplo, no sé, tengo un archivo en mi Cloud Storage y quiero llevarlo a BigQuery, utiliza esta plantilla, ¿no? Entonces ya no te tienes que estar como que matando, haciendo el desarrollo de cero o levantando todo el framework de cero, instalando cosas, sino simplemente utilizando las plantillas que te da Google, ¿no? Como una facilidad de poder enfocarte más en el desarrollo y que de alguna manera no gastes tanto esfuerzo descubriendo algo que de repente ya está listo, ¿no? Básicamente eso. Bien, Sergio. Ya, continuando con uno de los componentes con el Dataproc, y, o sea, si has trabajado con lo que es Apache Spark o el Hadoop, Dataproc es lo más recomendado para migrar a la nube, ¿no? Como se ve ahí, es un sistema administrado donde puedes desplegar un clúster para el procesamiento de información que... Y es una opción de Google Cloud, ¿no? Que te permite usar estos servicios de lo que es Spark y Hadoop. Eh, Dataproc, como es un servicio como serverless o autoadministrado con Spark o Hadoop, puedes utilizarlo para gestionar los clusters que ya tienes en Spark o Hadoop, ¿no? O sea, ya puedes hacer todo lo que hacías localmente o lo que creaban en sus entornos de trabajo, puedes subirlo, toda la información mediante esto, ¿no? Que es el Dataproc. Y Sí, hola. como se ve, es un entorno computacional con recursos que... No sé si quieres complementar algo, Carlos. Sí, sí, claro. De hecho, que ahí para los que hemos usado Dataproc, de hecho que es una herramienta o un servicio súper familiar, que básicamente cuando tú utilizas este servicio lo que hace es desplegar un clúster, ¿no? Que, bueno, está en un entorno de Hadoop, ¿no? Que básicamente, como justo dice acá uno de los puntos, se utiliza mayormente para poder migrar la información que se tiene on-premises a la nube, ¿no? Y bueno, en este caso tiene Hadoop o tiene Spark para trabajar igual en memoria. Y datos importantes aquí, por ejemplo, es el tema de que cuando tú, o sea, una de las características de trabajar con Google o trabajar en este caso en la nube con Google es poder de alguna manera separar la computación del almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú migras Hadoop a la nube, lo que haces es, de alguna manera, tradicionalmente, lo guardas tu información en un HDFS, ¿no?
pero cuando tú vas a la nube, lo que haces es guardar tu información en un cloud storage. Y ustedes deben de preguntarse por qué. ¿Por qué? Porque simplemente si tú guardas tu información sigues guardando en el HDFS, pasa algo con tu clúster, se cae tu clúster y pierdes tu data, ¿no? No hay un HA, ¿no? Un high available. Entonces, de alguna manera, este enfoque, ¿no? Te permite tener esta alta disponibilidad de tus datos, ¿no? Separando tanto de la computación como del almacenamiento, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, es súper fácil de desplegar, ¿no? Y bueno, pues obviamente como las características igual del framework de Hadoop, puedes procesar grandes volúmenes de información y bueno, tiene todos los animalitos de Hadoop, ¿no? Listo. Entonces, bueno, aquí es un pequeño diagrama así súper pequeño donde básicamente tenemos nuestra información, nuestras fuentes, ¿no? En un cloud storage, ¿no? Quizás unos archivos planos que van a ser procesados quizás por Hadoop o por Spark, ¿no? Cualquiera de los dos. Y de alguna manera esta información finalmente procesada, ¿no? El resultado es almacenado acá en BigQuery, ¿no? Para que luego se pueda hacer el tema de analítica, ¿no? Y bueno, básicamente el mismo concepto se puede hacer también por un Dataflow. Dataflow puede leer lo que esté en este Cloud Storage, ¿no? Y finalmente depositarlo también en este BigQuery, ¿no? Sergio. Ya, ahí con lo que es Composer, el Composer es un servicio que utiliza el Apache Airflow como núcleo para programar. Eh, que es una plataforma para la gestión de los flujos de trabajo, ¿no? Automatiza la programación y supervisa dichos flujos, ¿no? Esto integra con los servicios de BigQuery, con lo que es Dataflow, Dataproc, el Cloud Storage o el PubSub y el AI Platform. Estos flujos de trabajo son denominados DAG. Los DAG viene de la abreviatura grafo acíclico dirigido, que, o sea, no tiene, no hay ciclos, no hay bucles. Y eso es lo que vendría a ser lo que es el Composer, ¿no? No sé si me puedes ayudar con la siguiente lámina. Ya, en esta imagen vemos que el primero está instalado el Apache Airflow en una arquitectura on-premise, o sea, la herramienta como tal, y en la segunda está utilizando el Cloud Composer, que es un servicio de Google que hace uso del Apache Airflow. Es como que Google te brinda el soporte y los recursos para levantar el Apache Airflow en sus servidores, ¿no? Como se ve en la primera imagen, hay dos pasos de más en lo que es la ejecución de un DAG, ya que el Dataflow genera o sea, tiene unos propios pasos que hacen que el tiempo de procesamiento sea un poco mayor, ¿no? Porque para llevar la información de uno a otro lado. En cambio, eso se puede evitar usando lo que es el Cloud Composer, ya que no instalas, o sea, directamente algo como el Apache Airflow, sino que ya lo tiene integrado. Y evitas los pasos de lo que genera el Dataflow para hacer más rápido el depósito de la información, ¿no? En BigQuery. Otra de las características o diferencias que tiene es que en la primera parte, con el Dataflow hay que generar, creo que queries por cada cosa que quieres hacer en el proceso, ¿no? En cambio, en la segunda imagen, con el Cloud Composer, es unificar ya esos queries y esto hace que sea más fácil su mantenimiento y su posterior mantenimiento, ¿no? En caso habría alguna modificación y eso. Y eso. Sí, de hecho que el desarrollo mismo, Sergio, del mismo pipeline, ¿no? Y otro dato importante de Dataflow es bueno, lo que hace es aprovisionar, ¿no? Y precisamente eso dilata el tiempo de ejecución y BigQuery te cobra por procesamiento. Entonces no es tan costo eficiente posible, ¿no? Es de hecho que te da el tema de alta disponibilidad y demás. Sin embargo, hay que saber en qué casos lo podemos utilizar, ¿no?
Pero bien, básicamente eso ha sido nuestra exposición. De hecho, ahí, Dani, vamos a darle pase al otro grupo de unos segundos y no sé si hay alguna consulta quizás o algo que, ¿cómo les pareció? Ahí, Dani. Sí, ahí tenemos un par de, bueno, varias consultas en el chat. Ok, ok, a ver, lánzate una o dos. Acuérdense que no somos expertos, pero, pero dale, a ver qué tal. No, dale, mira, por ejemplo, Verónica nos pregunta qué diferencia hay entre Apache Kafka y PubSub. ¿Cuándo escogería uno? ¿Cuándo escogería otro? ¿Por qué migraría a PubSub? Ya, buenazo, muy buena pregunta, Verónica. De hecho, que el tema de Kafka y PubSub es un tema desde el enfoque que yo le doy es que dentro de Kafka, como que tú tienes que aprender, por así decirlo, a programar. O sea, tienes que tener, por ejemplo, ¿no? Un equipo destinado que sepa Kafka. Y para mí, por ejemplo, enfocados a nuestra realidad peruana, no hay mucha gente que programe en Kafka, literal, ¿ya? Entonces es mucho más sencillo poder utilizar este servicio de Google, donde simplemente dándole clics, tú generas publicas, ¿no? Tu tópico y también lo suscribes, por ejemplo, directamente desde Dataflow, o si no, simplemente generas la suscripción desde el mismo PubSub, ¿no? Entonces es súper más sencillo poder utilizar este servicio que ya tiene todo listo, ¿no? Eso, Dani. Okay, recordar que la mayoría de estos servicios de Google son serverless, entonces nos da la ventaja de que con un par de clics ya podemos hacer un deploy de estos servicios y empezar a usarlos. Otra de las ventajas de que PubSub tiene una capa gratuita, como muchos de los servicios de Google Cloud, podemos usarlo casi sin límites. No recuerdo bien cuál es la capa de transmisión de datos de PubSub Free, pero incluso si, digamos, nuestra aplicación no envía una tormenta de datos, por así decirlo, 1 millón de datos, no sé, por minuto, nos puede salir gratis. Incluso yo estuve en un proyecto donde el primer mes, los 2 primeros meses, nos salía prácticamente gratis el servicio, no pagábamos. Hasta cuando empezó a crecer la data, recién empezamos a pagar. Por ahí otra de las anécdotas es cuando uno ya tiene, por ejemplo, un desarrollo en on-premise con Kafka y todo su ecosistema de Live con Apache, y cuando intenta migrar a veces se topa con que tiene aplicaciones que usan componentes del API de Kafka. Entonces, una de las ventajas que por ahí se menciona en la literatura es de que PubSub tiene un API enfocada en Kafka. Entonces, puedo deployar mi PubSub con la opción Kafka API para que estos servicios, como por ejemplo, se me viene a la mente un Apache Druid. Un Apache Druid, por ejemplo, consume Kafka, pero PubSub es otra cosa. Entonces se puede habilitar esta opción y podemos hacer el uso de PubSub. Otra de las ventajas es que PubSub usa toda la red de Google, toda la infraestructura de Google, no se va a caer. En cambio, Kafka, tenemos que tener un buen sizing de nuestro clúster, saber cuánto clúster debemos levantar, hacer pruebas de estrés, dependiendo de la data, de la información que vamos a manejar. El throughput depende de los discos, cuán veloz es la lectura de los discos para leer, digamos, no sé, eventos en real time, de IoT y estas cositas. Entonces, PubSub para mí es perfecto, es hermoso. Buenísimo, buenísimo, Dani. De hecho que yo quisiera igual abrir un poco el micro directamente para una persona que conoce bastante el tema de pipelines y está aquí presente en el equipo, mi amigo John Huerta. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes hablar quizás por parte ahí de tu experiencia que tú has montado el Apache Beam, el Maven, conoces muchas cosas ahí? ¿Qué puedes contarnos de más o menos para aterrizar un poco mejor en base a tu experiencia de los pipelines con Dataflow? Bueno, claro, bueno, justo estaba haciendo John Sánchez, mi tocayo, estaba haciendo una pregunta bastante técnica. Veo que sí utiliza bastante la herramienta, pero centrémonos en lo básico, ¿no? En entender qué es el Dataflow, ¿ya? Dataflow utiliza este concepto que es pipeline. Pipeline es, imagínense una tubería, ¿no? Una tubería tiene una entrada y una salida. O sea, un lugar donde entra la información y otro lugar donde sale la información ya transformada.
¿Y dónde está el código? Está dentro de esta tubería. O sea, la transformación, si van a hacer algún filtrado, van a hacer una unión tal vez con otro pipeline, se hace en esta tubería. Ahora, ¿cómo se programa? Se programa a través del Apache Beam, justo de lo que están hablando. Esto se programa, lo pueden programar tanto en Python como en Java. Ahora, la forma más fácil y adecuada, pienso yo, que es Python, ¿no? Porque es un lenguaje de programación bastante sencillo, fácil de aprender, intuitivo, menos líneas de código en relación a Java, ¿no? Porque Java sí requiere muchas líneas de código, mucha codificación y algunos conceptos adicionales que uno tiene que tener presente. Ahora, para desplegar, por ejemplo, una solución Dataflow, tienes que instalar, por ejemplo, si lo hacemos en Java, tienen que desplegar el Apache Beam dentro de una máquina virtual. Esto lo hacen a través de un Maven, que es Maven se encarga de configurar todas las librerías o dependencias que necesita esta solución de repente para Apache Beam. Maven es un framework que te administra las librerías de acuerdo a un tipo de desarrollo que estás haciendo, ¿no? En este caso es el Apache Beam. Instalas, haces tu desarrollo en Java, ¿no es cierto? Esta clase Java puede contener uno o muchos pipelines, dependiendo de las transformaciones que uno necesita tener, ¿ya? Y este pipeline se compila y se genera un template. Este template ya es, la clase en sí es como si fuera tu ejecutable, ¿no? Va a recibir una entrada, va a transformar y lo va a llevar a un cierto destino. Imagínense, yo tengo mi información cargada en mi data storage, de repente como un CSV. Este pipeline va a tomar ese archivo, lo va a transformar con las lógicas que yo requiero y finalmente lo puede llevar, de repente, lo puede transformar a un CSV, que también es lógico, lo puede llevar a un BigQuery, que también lo puede necesitar, o de repente a un BigTable, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad que tiene el Dataflow, ¿no? El Dataflow es como un ETL de transformación, ¿no? Extrae, transforma y carga. Ahora, inicialmente estaban viendo los conceptos de ETL y LT. ETL es el concepto tradicional que ya hace ya muchos años están utilizando, ¿no? Es extraes la información, haces la transformación propia y lo cargas a un repositorio. A ver, con un ejemplo para que me entiendan, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, mi base de datos Oracle y tengo otra base de datos que de repente, no sé, es un SQL Server o es otra donde yo hago mi análisis de información, ¿no? Entonces, yo lo que hago es extraigo la información de Oracle en tablas, en un modelo operativo, y después de ahí, con una transformación, lo llevo a una capa de negocio, una capa analítica para que pueda ser explotada, ¿no? Esa es extracción, transformación y carga, ¿no? ETL. Ahora, el otro concepto que estamos teniendo, y es el concepto que ahora está en boga, es extraes, cargas y transformas. ¿Qué quiere decir esto, no? Normalmente esto lo podemos enfocar en lo que es Big Data. Normalmente cuando la información uno va a cargar, hay veces no sabe si la información que estás cargando está normalizada o conoces bien todos los campos o todas las columnas de las tablas, ¿no? Entonces, tú simplemente agarras la información, no haces ninguna transformación, extraes y cargas. Y eso lo tienes en un gran almacén, ¿no? Y dentro de este gran almacén, después, tú recién comienzas a analizar la información en este gran lago de datos, de información de análisis que de repente te va a servir. Entonces, agarras solamente la porción de lo que necesitas
y haces una transformación en una capa analítica. Eso es lo que normalmente ahora es con estas nuevas tecnologías, esa es una herramienta que se está utilizando mucho, ¿no? Ahora, uno no es bueno ni otro. Yo diría que ETL no es bueno ni malo, lo mismo que LT, ¿no? ETL normalmente es bueno cuando tú sabes y tienes precisión de los campos que conoces la data como tal. O sea, ya sabes que el campo tiene tal condición, no tienes que hacer ninguna limpieza de datos y la transformación es simple, ¿no? Eso es ETL. O sea, si tienes bastante conocimiento de ese flujo de datos como tal, utiliza ETL. Pero si de repente tus datos que estás extrayendo no los conoces bien y de repente tienes que hacer un análisis previo, ¿no? Haces lo contrario, ¿no? ELT. Y también hay otras combinaciones también que valdría la pena mencionar, pero creo que no quiero aburrirlos, pero espero que me hayan entendido la figura. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, John. Yo sé que Johncito es una persona súper experimentada ahí en temas de data y sabía que iba a aportar. Muchas gracias, John. Yo creo que para no dilatar mucho la reunión, yo sé que hay un montón de temas, ya, hay un montón de preguntas también, pero lo que sucede es que tenemos que seguir con las exposiciones. Entonces ahí, ahora le voy a dar pase a Luis Alvarado. Hola, Luis, ¿estás ahí? Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Luis. Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Porfa, ahí si vas presentando Bacán, o bacán. compartes tu pantalla para que presentes. Sí, sí, voy a... Un segundo, porfa. Y sí, no te preocupes. A ver... ¿Qué tal se ve? Listo, sí, sí, buenazo. Entonces, dale, Luis, te Bacán. escuchamos. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches con todos. Bueno, el tema que yo estaría siendo integrante de Grupo 2 junto con mi compañero Roberto Gutiérrez. El tema que hemos desarrollado es construcción y operacionalización de sistemas de almacenamiento. Es más sencillo pronunciarlo en inglés. Lo que hubiera sido, bueno, vamos a tratar de hacer, o voy a tratar, perdón, de hacer un pequeño review, pues he agregado una diapositiva más, porque hubiera sido ideal hacer esto luego del grupo 1, ¿no? Para podernos guiar un poco mejor. Está enfocado, esta presentación está enfocada en, en los servicios en sí, en los servicios, en las restricciones, en cómo optimizarlas a través de cumpliendo estas restricciones y, bueno, qué procedimientos tomar para poder construir y optimizar nuestros sistemas de almacenamiento. Bueno, el portafolio GCP para el almacenamiento que voy a tocar es Cloud SQL y Cloud Spanner, que serían las alternativas relacionales. Las no relacionales, que serían Cloud Bigtable y Cloud Fire Storage. La alternativa para Data Warehousing y Analytics, que es BigQuery. Para caching sería Cloud Memory Store. Y para, bueno, almacenamiento de objetos o Data Lake, Cloud Storage. Bueno, rápidamente, acá tenemos más o menos la lógica de cómo seleccionar los servicios, que bueno, hubiera sido, supongo, un resumen de lo que el grupo 1, yo imagino, habría expuesto, ¿no? De haberse, nuevamente, ¿no? De haberse realizado esto de manera por orden, ¿no? 1, 2. Pero bueno, más o menos este es el overview de lo que puede haber, bueno, lo que puede haber resumido la exposición del grupo 1 de haberse dado. Para data estructurada tenemos dos tipos, ¿no? Transaccional y analítica.
dentro de la transaccional sí tenemos las alternativas optimizadas, obviamente, es decir, no necesariamente tenemos que ser completamente drásticos aquí, ¿no? Sino que, digo, la opción óptima para una data transaccional en un modo regional sería Cloud SQL, y para una modo multiregional global sería Cloud Spanner. La alternativa analítica siempre es BigQuery, con ahora la herramienta que tiene también de Machine Learning incluido en esa plataforma. Y para la semiestructurada, toda la data no SQL, tenemos, bueno, para una base de datos tipo Full Indexed, Cloud Data Store, bueno, que en este caso se está modernizando, se está actualizando a Cloud Firestore, y para una data de modo clave valor, ROCI, tenemos Bigtable. A esto habría que añadir que para la data no estructurada, que es Cloud Storage, ¿no? Cloud Storage, que como mencioné, funge como data lake, como almacenamiento de objetos. Bueno, iniciamos con Cloud SQL, vamos a hacer un pequeño overview. Más o menos esa es la dinámica de toda la presentación. Voy a hablar de servicio tras servicio, señalando los puntos en los que se hace, en los que debemos considerar, debemos tomar en cuenta para construir nuestra base, nuestro sistema de almacenamiento de la manera más óptima. Entonces, bueno, Cloud SQL es un servicio de base de datos relacional, fully managed, o sea, completamente gestionado por Google. Soporta base de datos a nivel regional de hasta 30 teras, y a la fecha soporta MySQL, Postgres y SQL Server. Cuando se configura Cloud SQL, es básico tener en cuenta cuál de los tres sistemas de manejo de base de datos relacionales vamos a utilizar. Seleccionar eso, luego especificar el ID de la instancia, el password, la versión y zona, la versión de la base de datos. Luego, elegir el tipo de ordenador. Tenemos las instancias disponibles a la fecha son de primera y segunda generación. Totalmente recomendado la de segunda generación, las de primera van a dejar ya de utilizarse. Y que, bueno, estas instancias de segunda generación soportan hasta 64 CPUs y 416 GB de memoria. Tiene la opción, por supuesto, de elegir la IP pública o privada, y la conexión puede realizarse a través de SQL Proxy, que se encarga de manejar la autenticación y también la encriptación de la data. Ya no, a eso me refiero justamente cuando hablamos de fully managed, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos por los backups ni por encriptar la encriptación de la data. Yo puedo complementar algo ahí, ¿cómo se llama, Luis? Sí, por supuesto. Sí, claro, ahí, por ejemplo, el Cloud SQL es un servicio PaaS, no es un servicio IaaS, y eso tienen que tener súper claro cuando hablan de temas cloud, ¿no? En este caso, en un IaaS, por ejemplo, tú puedes levantar un compute engine, que no es otra cosa más que una, por así decir, una máquina virtual que ustedes tienen en su local, ¿no? En la nube, ¿no? Que básicamente, de alguna manera, ustedes lo levantan en la nube, un compute engine, instalan su SQL Server, por ejemplo, ¿no? Pero están pagando por su licencia, ¿no? A diferencia de un PaaS, ¿no? Que un servicio PaaS, en este caso, es lo que está mostrando aquí el compañero Luis, que es un Cloud SQL, donde básicamente ustedes ya no están pagando por la licencia, ¿no? Sino están pagando, en este caso, más por el servicio que les da el Fully Management, ¿no? Y de alguna manera, bueno, la instancia que se genera por detrás, ¿no? Eso básicamente. Sigue, puedes seguir, Luis. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, el performance de Cloud SQL, el read performance en este caso.
el comportamiento para las lecturas puede mejorarse utilizando read réplicas. Estas read réplicas son bueno, réplicas de lectura. No están optimizadas para la alta disponibilidad, ¿no? Para ser highly available. Esta se mantiene una copia en la instancia primaria en la que se crea la instancia, ¿no? De Cloud SQL, y se está creando, se mantienen en esa misma región. El binary logging tiene que estar habilitado para habilitar las read réplicas, y hay una limitación, que el mantenimiento no está automáticamente limitado a las ventanas de mantenimiento, sino que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, eso puede generar problemas en estas read réplicas al momento de realizarse una operación read, de lectura, justamente. Las instancias primarias no pueden ser restauradas desde el backup. Si existe ya una read réplica, esta tiene que ser borrada o también puede ser promovida. Bueno, esto lo he repetido, las réplicas deben estar en la misma región que las instancias primarias. Para la importación y exportación, cada uno de las tres bases de datos que soporta Cloud SQL tiene un programa. MySQL tiene MySQL Dump, Postgres, PG _dump y SQL Server BCP. Ya, entonces, la segunda plataforma que estaría tocando es Cloud Spanner. Cloud Spanner, bueno, la configuración inicial para deployar Cloud Spanner es bastante similar a la de Cloud SQL. Tiene que especificarse el nombre de instancia, ID de instancia, número de nodos, región en la que se va a crear esta instancia. Cloud Spanner es la solución relacional también, pero esta es escalable de manera horizontal y global, es decir, multiregional, de Google. Tiene alta consistencia y lleva la ventaja a las soluciones no SQL, a las soluciones no SQL, no relacionales, de que puede percibir al unísono los procesos paralelos. Maneja replicación automática, como mencionaba, tiene alta disponibilidad y no requiere instancias failover, como si lo requiere Cloud SQL. Es una ventaja que tiene Cloud Spanner. Lo que sí hay que tener en consideración es el precio. Cuando se tiene una instancia multiregional en Cloud Spanner, el precio es bastante alto, es de hasta de $9 la hora. Una instancia regional parte de un precio de 90 céntimos de dólar la hora, 90 centavos, perdón, de dólar la hora. Y esta recomendación de Google, que hay que tomarla en cuenta, está entre las preguntas tipo, las encontré. Las instancias regionales, para instancias regionales es bastante importante monitorear que la utilización del CPU sea menor al 65%, mientras que para instancias multiregionales debería ser menor al 45%. Cada nodo de Cloud Spanner puede almacenar hasta 2 teras de data. Y aquí aquí se toca la parte de la replicación en Cloud Spanner. Existen 3 tipos de réplicas: réplica read-write, read-only y witness. ¿Para qué tiene Cloud Spanner réplicas? Es para poder asegurar la sincronía global que ofrece. Se puede leer desde cualquier réplica, pero en el momento en que tenemos operaciones de escritura, dada esta sincronía, justamente esta sincronía levanta una dificultad, que las operaciones de escritura, al intentar ser sincrónicas, pueden generarse conflictos. Entonces, Cloud Spanner maneja un sistema de votación, que es la solución que le ha dado a este inconveniente.
y para eso es que se tienen 3 tipos de réplicas. Las funciones de las read-write, la vemos que, bueno, mantienen copias completas de la data y sirven para aplicaciones de lectura y votan en las aplicaciones, en operaciones de escritura. Y tienen la posibilidad de ser líderes de esa, tienen la posibilidad de ser líder. Las aplicaciones read-only mantienen copias completas de la data, sirven también en aplicaciones de lectura, pero no votan en operaciones de escritura. Y las réplicas witness no entregan operaciones de lectura, solamente son útiles para poder llegar a un quórum cuando se necesita un mínimo de votos para tomar una decisión en caso de que haya conflicto por una operación de escritura. En cuanto a las instancias multiregionales mantienen los 3 tipos de réplica porque justamente en las instancias multiregionales es en que se genera el conflicto, en que se podría generar el conflicto por una operación de escritura, y las instancias regionales solamente mantienen réplicas read-write. Bueno, la importación y exportación en Cloud Spanner se realiza con Cloud Data Flow. Los formatos en que se puede exportar puede importarse desde y exportarse hacia Cloud Storage, y los formatos en salida son en formato Avro, y en la importación pueden ser en formato Avro o en formato CSV. Es importante tener en cuenta también los factores que pueden afectar a las operaciones de importación y de exportación. Bueno, el tamaño de la base de datos, el número de índices secundarios en las tablas, la locación de la data, es decir, si se encuentra en la misma locación regional que nuestro bucket en este caso, y la carga en Cloud Spanner, el número de nodos con el que se configuró. Sí. Bueno, no hay comentarios, entonces prosigo con la siguiente plataforma. En Bigtable. Bueno, Bigtable ya es una solución no relacional, en este caso es de clave valor. No es gestionada por Google, pero no es fully managed como si ha sido Cloud SQL, por ejemplo. La latencia de Cloud Table ubicada en los milisegundos, en low milliseconds de hecho, se utiliza para la Internet de las Cosas, series de tiempo, finanzas, y los clústeres son ajustables, y lo particular de esto es que puede ajustarse los clústeres sin producir periodos inactivos. Es decir, que se puede hacer una rescala de los clústeres mientras se están realizando operaciones de read-write. Bueno, en la configuración de Bigtable, lo único que, bueno, la diferencia más importante es que también se debe especificar si se desea desplegar una instancia tipo para desarrollo, development, o para producción. Los clústeres para producción, un clúster para producción tiene alta disponibilidad, high availability, requiere al menos 3 nodos y el costo es alto relativamente, $2 por hora. Un clúster de desarrollo, bueno, está enfocado al desarrollo y testeo de aplicaciones, y no consigo información del costo, pero sé que el costo es menor, bastante menor que el de un clúster de producción. Para poder crear la instancia, para poder crear el clúster, perdón, necesitamos un ID de clúster, región, zona, número de nodos. El performance de Bigtable va a escalar proporcionalmente con el número de nodos, y si queremos contar con disponibilidad multiregional, podemos replicar, un clúster en otra región, y toda la data del clúster original se estará replicando en el otro, y de manera de que pueda realizarse un failover de manera automática, bueno, manual o automática, de manera en que se configure si alguno de estos clústeres falla. Y
las tablas de Bigtable son denormalizadas, por lo tanto pueden tener un número enorme de columnas, no soportan joins ni índices secundarios, como si soporta, por ejemplo, Cloud Firestore, y las operaciones se realizan a nivel atómico. ¿Qué quiere decir que se realizan a nivel atómico? Quiere decir que no se puede, una operación se está realizando en una fila y no se realizan en simultáneo en dos, ¿no? Sino que se realiza solamente en una fila. Por eso ese es justamente el nivel atómico al que me refiero acá. Las consultas se van a ejecutar. Hay dos maneras, ¿no?, de realizar las consultas, tipo row key base lookups y full table scans, donde la primera row key base lookup es bastante más eficiente que table scan. Para la importación y exportación de data, se utiliza Cloud Data Flow. Y bueno, la data exportada se puede dirigir a Cloud Storage, soporta los formatos Avro, Sequence File, y la importación se puede realizar desde formatos Avro, Sequence File y también CSV. Algo importante de Bigtable es que ofrece un shell de HBase, es decir, que si se está haciendo una migración desde Hadoop, la data es bastante conveniente. Y otra manera de poder accesar a la data es a través de BigQuery. La siguiente plataforma vamos a revisar es Cloud Firestore. Firestore es el reemplazante de Cloud Data Store. Bueno, un caso de uso es cuando la estructura de la data cambia de una entrada a otra. Y es una base de datos también no relacional, claro, basada document base, también gestionada y bueno, escalable y serverless, ¿no?, sin servidor. ¿Qué ofrece Firestore con diferencia a Datastore, a su predecesor? Ofrece una capa de almacenamiento altamente consistente, updates en tiempo real, cliente móvil y cliente web. Y tiene dos modos de uso, el modo Datastore y modo nativo. En modo Datastore, Cloud Firestore opera como similar a Datastore, pero va a utilizar el sistema de almacenamiento de Firestore. Y en este sistema, el modelo de datos consiste en entidades, propiedades y llaves, entities, properties y keys. Una entidad, bueno, en este caso es lo análogo a una tabla en un modelo relacional y va a describir un tipo de entidad particular. Una propiedad va a ser el valor asociado, es decir, cada entidad puede tener una propiedad y una propiedad es un valor asociado a una entidad. Una propiedad puede ser también una entidad, de manera de que sería una entidad dentro de una entidad, generándose un modelo jerárquico de esa manera. Si las propiedades son múltiples, se puede almacenar dentro de la entidad como un array. Esto ya es doble indexación. Estamos hablando de doble indexación, por lo que esta es una propiedad que, por ejemplo, no existe Bigtable. Como he mencionado, Bigtable no tiene doble indexación, Cloud Firestore sí tiene. Las llaves, los keys, son los valores que identifican unívocamente a una entidad. Aquí tengo un ejemplo extraído de nuestra guía. En este caso, la entidad Order ID sería la root identity, es el nombre que toma porque no tiene ningún parent, ninguna entidad superior que la contenga. Y tenemos otra entidad, customer, pero bueno, con relación a Order ID, customer sería una propiedad. Pero
Customer también, también es una entidad en este caso. Y una propiedad de customer, tenemos aquí un property array, que sería todo el array de esta parte. No sé si se ve el cursor, debí haberlo subrayado. Sí se ve. Allá acá. Entonces tenemos un property array, que es cualquiera de estos tres conjuntos. También, claro, las propiedades, como le digo, puede tener puede tener la naturaleza de ser atómicas, o si son un conjunto de datos, como en este caso, se les llama propiedades tipo array, property array. La indexación, existen dos tipos de índices: los índices bulletin y los índices, las composite indexes. Bueno, los bulletins se crean por defecto para cada propiedad de la entidad, y los índices composite son para los múltiples valores que pueden haber dentro de una entidad. Es importante remarcar también que en Cloud Firestore, al hacer una consulta, es totalmente necesario que los índices estén definidos para que se pueda hacer una búsqueda, una consulta, porque en caso de que una propiedad no esté indexada, la consulta no retornaría ningún valor. Para añadir los índices se puede hacer a través de la consola de Fireworks, y también se pueden remover de la misma forma. Ahora, para hacer las consultas, Cloud Firestore tiene un lenguaje bastante similar a SQL, es GQL, GraphQL, donde, bueno, las consultas consisten en esos componentes que había mencionado anteriormente: las entidades, las propiedades y las llaves, los keys. Por ejemplo, en esta consulta vemos que ¿qué estaría devolviendo esta consulta? Es una consulta prácticamente SQL clásica. Entonces estaríamos, de la colección orders, estaríamos devolviendo los ítems mayores a 1, cuyo estatus sea igual a shipping, y lo estamos ordenando por item count, de manera descendente. Totalmente similar a una consulta en SQL. Ahora, BigQuery. Bueno, en BigQuery no me voy a detener tanto porque, bueno, BigQuery lo tocaron también hace un momento, el grupo anterior. Posiblemente sea... Un momento, por favor. Bueno, BigQuery es una solución totalmente gestionada, fully managed también, escalable hasta petabytes, y que puede cumplir el rol bueno, tiene esas dos partes, ¿no? La parte analítica y la parte de almacenamiento. Es decir, que puede hacer el papel de un data warehouse analítico. Y es de bajo costo BigQuery en general. Lo que ofrece BigQuery es, bueno, la interacción con conjunto de datos, importación, exportación de datos, inserciones de transmisión, el manejo de costos, optimización de tablas y consultas. Los conjuntos de datos, para la organización de BigQuery, tenemos que especificar para crear un conjunto de datos. Se debe especificar un dataset ID, una locación de la data y una fecha de expiración para nuestra data. Bueno, las consultas se realizan, bueno, BigQuery soporta los dos dialectos de SQL que soporta, es Legacy y el estándar. Se pueden realizar las consultas directamente en la consola. Tiene un editor de consultas, BigQuery, un editor de consultas integrado. La cantidad de slots que se puede compartir
en un proyecto no debe, perdón, y no debe procesar más de 100 GB a la vez. Y el máximo de ranuras que se provee a BigQuery sin estar en un plan de flat rate de tarifa plana, sino on demand, es de 2000, ¿no? En caso de que se requieran más, tendría que pasarse a un plan de tarifa plana. A ver, un momento, por favor. Bueno, para importar, sí, no, ya estoy. Para la importación y la exportación de data, disculpen, no encuentro la diapo, pensé que estaba. Para la importación y la exportación de data, tenemos para BigQuery, que es bastante más flexible, se puede importar la data desde Drive, se puede importar la data desde una ubicación local, y también desde un bucket, desde Cloud Storage. También puede importarse desde Bigtable, como les había mencionado hace rato, para realizar el procesamiento, analítica sobre esta data ubicada en una base de datos Bigtable. Los formatos que soporta son Avro, de importación me refiero a Avro, CSV, JSON, ORC y Parquet. Cuando se importa desde Cloud Storage, también se puede importar no, perdón, disculpe. Bueno, para optimizar esta es la parte importante que se había pasado en las diapositivas. Para la optimización de operaciones en la base de datos en BigQuery, algunos procedimientos adecuados son el de realizar particiones y sharding. La Bigtable trabaja mejor cuando las bases de datos no son tan grandes. Ahora, es decir, sí trabaja muy bien con bases de datos grandes, con tablas grandes también, pero se puede optimizar este procedimiento realizando particionando y realizando sharding. Ahora, los parámetros para esta partición o para el sharding ya tienen que ser definidos por la naturaleza de la data. Si es una data con timestamps, por ejemplo, sería adecuado realizar un particionamiento justamente siguiendo esos lineamientos, ¿no? Dividirlo por tiempo. Posiblemente sea una data también que tenga una naturaleza geográfica. Entonces, el particionamiento tiene que seguir esa lógica, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que más convenga, no hay una regla establecida. Bueno, la siguiente... Bueno, algunos tips extra para optimizar BigQuery. Bueno, hay que evitar utilizar el select all, select asterisco. Particionar, como les había mencionado. Y en vez de utilizar joins para múltiples tablas, es preferible denormalizar. La siguiente plataforma que tengo para un segundo. Ya es Cloud Memory Store. Cloud Memory Store es un servicio Redis que está administrado por Google y se usa primordialmente para caching. Generar una instancia en Cloud Memory Store, hay que especificar el ID de la instancia, el tamaño, región zona, la versión de Redis que se va a usar, 3.2 o 4, la más recomendable al momento es 4.0. El nivel de la instancia, tienen dos niveles para escoger, básica y estándar. Y la versión, en la instancia básica, si se realiza un rescalado, es decir,
se cambia el tamaño de nuestra instancia, los reads y writes se van a bloquear durante este rescalado. El estándar primero tiene otra manera de gestionarse, porque primero se rescala la réplica y luego se rescala la instancia, de manera de que las operaciones read y write no se bloquearían. Y pero lo que sí puede ocurrir es que se ralentice este escalado, ¿no? Que no, si es que las operaciones read y write son considerables. Una recomendación de Google es que cuando la memoria exceda el 80% de la memoria utilizada, esté excediendo el 80% de la memoria del sistema, es ocasión para rescalar la instancia. Ahora, respecto a Cloud Storage, es el sistema de almacenamiento de objeto. Puede fungir como data lake, como lo había mencionado. El paradigma con el que trabaja son los buckets, como unidades básicas de almacenamiento, a los que se les puede brindar privilegios de escritura y lectura no atómica en este caso. Los buckets no se le puede, es decir, se puede brindar privilegios de lectura y escritura a los buckets y también a objetos individuales dentro del bucket. Ok, esto, para crear los buckets, los nombres tienen que seguir ciertos lineamientos. Usualmente, yo he trabajado solamente con Quick-Labs. Nunca he tenido problema para los nombres, porque en Quick-Labs simplemente te recomiendan utiliza el nombre de tu proyecto para nombrar a tu bucket, y no hay ningún problema, el nombre es único. Eso es uno de los requerimientos para crear un bucket. El nombre que le asignes tiene que ser único. Se recomienda no utilizar información personal para nombrarlos. Seguir las convenciones de DNS, que es ¿cómo es? DNS. Es el sistema de nombres de dominio. Y en caso de que se vayan a crear varios buckets, habría que utilizar GITs, que son Globally Unique Identifiers. No utilizar nombres secuenciales o con timestamps que caractericen a los buckets. ¿Por qué? Porque si se están subiendo archivos en paralelo, los nombres secuenciales pueden generar de que un mismo servidor, de que se suban a un mismo servidor, y se estaría causando un hotspot. Entonces habría que evitar los nombres secuenciales o con timestamps. Y en caso de que se quiera utilizar nombres de subdominios, ahí tiene que ser propietario de dicho dominio. El sistema con el que funciona Cloud Storage es distinto no utiliza un file system, no se puede navegar como en un explorador, es decir, una carpeta dentro de otra, guiado por directorios. Pero sí se puede, es decir, sí, no funciona así de manera por defecto, pero se puede utilizar como file system con el proyecto Fuse, que es un proyecto open source. Ahí está les dejo la dirección. Ahora, Cloud Storage ofrece diferentes niveles. Nivel estándar, Nearline, Coldline y Archive. El tipo de... claro, cada uno tiene un diferente tipo de uso, ¿no? En el caso de las restricciones que ofrece, que tienen cada uno de estos, en el caso del Standard Storage, no tiene un periodo mínimo de almacenamiento, es decir, no tiene un periodo mínimo, puede almacenarse tiempo tan corto como se desee.
Para el Nearline es de 30 días, Coldline 90 días y Archive Storage es de 365 días. La disponibilidad es bastante alta para Cloud Storage. Vemos que para modo multiregional es mayor en el Standard Storage, es mayor al 99.99%. Y para todos los demás, y en modo regional, en mayor a 99.99%. En regional, perdón. Y para todos los demás, Nearline, Coldline, Archive, tenemos que el 99.95% de disponibilidad típica mensual para modo multiregional y birregional, y 99% para el modo regional. De igual manera en Nearline, Coldline y Archive. A ver. Las políticas de para la utilización de Cloud Storage hay que tener en cuenta la retención de los datos y la gestión del ciclo de vida de la data. Las políticas de manejo no están directamente afectadas por el tipo de almacenamiento de datos, es decir, por el tipo de datos que se están almacenando o por la naturaleza de estos datos, por los requerimientos que tenga el almacenamiento, pero sí pueden estar influenciadas. Estas políticas se pueden aplicar a bucket level, es decir, bucket a bucket, no de manera atómica. Las soluciones recomendadas dependiendo de las necesidades. Bueno, acá he hecho presento una pequeña tabla. Si se desea acceso al milisegundo, la solución recomendada es Cloud Memory Store. En caso de que el acceso sea frecuente, pero con que se requiera un posible update, se requiera alguna operación y el almacenamiento tenga que ser persistente, se recomienda una solución de base de datos, ya sea relacional o no relacional. Para acceso menos frecuente, pero es decir, que se va haciendo menos frecuente conforme la data va haciéndose más antigua, se recomienda las tablas particionadas por tiempo, que en este caso tenemos a BigQuery o Bigtable. Para el acceso infrecuente, en el caso de que no se requiera aplicar consultas, tenemos Cloud Bigtable, Cloud Storage, que puede ser en nivel Nearline o Coreline. Bueno, en este caso sería nivel Nearline. Para acceso muy infrecuente, pero que sí requiere aplicar algún lenguaje de consultas, se puede almacenar la data en Cloud Storage y luego exportarla a algún servicio que maneje un servicio de consulta, ¿no? Y puede ser alguna solución de base de datos como que sea relacional o no relacional. Y para acceso improbable, pero que de todas maneras tiene que mantenerse almacenado, es Cloud Storage Column. Bueno, con eso estoy culminando la presentación. Les agradezco por la atención. Espero que tengan comentarios, consultas. Sí, de hecho que, bueno, ante todo felicitarte por la explicación tan detallada, Luis. Acá, bueno, la idea de este grupo era de alguna manera hacerlo en grupo, valga la redundancia. Pero bueno, en este caso Luis asumió el rol porque lamentablemente hemos tenido la ausencia de muchas personas que en un primer momento se comprometieron. Bueno, creo que Roberto también ahí lo apoyó en algo, pero básicamente él has trabajado prácticamente todo, ¿no? Entonces, yo creo que merece ahí todo el reconocimiento, porque ha puesto la valla, creo que súper alta. Gracias, Luis, por el súper aporte que has hecho. Y bueno, yo lo que espero es que al menos se lleven ese ejemplo todos los del equipo para de alguna manera dar a conocer todo el esfuerzo que están haciendo por detrás para que esto pueda ser
algo que sirva no solamente en este caso, para la persona que lee, sino en general para todos, ¿no? Entonces, nada, no sé, pucha, hasta de verdad me da pena preguntarle a Luis porque ha estado hablando bastante tiempo, pero no sé si al menos, no sé si hay alguien del público que tenga alguna pregunta, al menos una pregunta o dos quizás, que la podemos responder no solamente Luis, sino en general abierta para cualquier persona de repente que quiera aportar quizás algo más de lo que ha visto, ¿no? Sí, sí, por muy la garganta. Listo, listo. Entonces, bueno, creo que Luis ha sido súper claro, creo que no hay más preguntas por hoy. Bueno, ahí, claro, Yuri, que te cedemos ahí el micro. Hola, ¿qué tal? Sí, miren, estuve atento a la presentación en realidad para ver qué detalle adicional pueda mostrar, porque algo que sí es cierto es que mientras estuve leyendo o preparándome, hay temas que en realidad solo las pude ver viendo las preguntas, ¿ya? Entonces, y entre estas cosas, podría como que resaltar un poco algunos puntos de los que mencionó Luis, que es, por ejemplo, siempre hay mucha diferencia o mucha relación, perdón, entre lo que es Cloud SQL con Cloud Spanner. En las preguntas pueden que vengan casos en los que puede que sea uno, puede que sea el otro. En términos de palabras, ¿no? Siempre se habla de Spanner como un escalamiento horizontal, este, y en el caso de Cloud SQL es escalamiento vertical. Quiere decir de que ustedes pueden ampliar la capacidad de la máquina y ya tienen el escalamiento ya realizado. Y el único escalamiento horizontal que podrían hacer en un Cloud SQL es a nivel de lectura de réplicas, ¿no? O sea, lo que ayuda a la lectura o a optimizar temas de lectura. Entonces, ese es el único caso en el cual hay escalamiento horizontal en el caso de lectura para Cloud SQL y en el Cloud Spanner, lectura y escritura. Y ya hablando de este tema de réplicas, que ayudaría el tema del consumo, también está el tema de failover réplicas, ¿no? Para cuando se hacen backups, para no perder la disponibilidad. Luego, a ver, ¿qué más? Bueno, eso sería para lo que es Cloud SQL Cloud Spanner. Y en lo demás creo que han aportado muy bien. Creo que no tengo más. Quizás aportarles en la parte de cuando hablaron de los datos, ¿no? Cuando son estructurados, semiestructurados y no estructurados, un poco saberlos diferenciar, ¿no? O sea, una data estructurada es la data que ustedes ya conocen, puede ser de una tabla que ya maneja una estructura. En el caso de semiestructurado pueden ser, por ejemplo, archivos XML que tienen una cierta estructura, pero no es como una tabla ya definida, ¿no? Y en el caso de los no estructurados, pues ya pues están en temas de archivos, de videos que se pueden almacenar en lo que es Cloud Storage, ¿no? Eso es lo que les podría aportar ahí un poco, complementar a lo de Luis. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Yuri, por el aporte siempre tan asertivo con las cosas. Bien, entonces no sé si hay alguien más que quiera aportar algo. Si no, en todo caso, bueno, damos por concluida el evento y mañana ya nos estaríamos reuniendo igual a la misma hora. Hay dos temas ahí interesantes del primer grupo y cuarto grupo que mañana seguramente van a dar lo mejor de ellos. Listo. Bueno, chicos, entonces nada, agradezco a todos por su tiempo. Ha sido una súper experiencia, súper chévere poder compartir con ustedes y por favor, de verdad les reitero su compromiso a los líderes, sobre todo las personas que representen igual a su grupo. Por favor, mucho punche en sus temas. Todos nos estamos, por así decirlo, sacando el ancho para que esto salga adelante. Y como ven, nada, esperamos lo mejor de cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche. Y nada, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias.